Entonces igual si tienen alguna duda, alguna sugerencia, se las agradezco, me las pueden enviar por correo electrónico. El tema que vamos a estar viendo hoy es precisamente todo lo que sería R Services, en este caso el soporte que tiene SQL Server para poder ejecutar código R dentro del engine. Solo una pequeña pregunta, ¿quiénes ya han utilizado el servicio de R Services? Creo que hay algunos que dicen que sí, uno, dos personas, los demás no. Bien, vamos a ver. Acá lo que nosotros tenemos precisamente son diferentes cambios que se han dado en todo lo que sería el sistema de Microsoft, que es precisamente de cómo se ha cambiado la parte de inteligencia de negocios. Dentro de la parte de inteligencia de negocios, podemos ver que se han incluido dentro de la plataforma de Microsoft diferentes productos. Y dentro de esos productos se han realizado precisamente mejoras en todo lo que sería la parte de presentación en caso de Power BI, pero también se han realizado mejoras en la parte del motor, precisamente en el motor relacional, que es precisamente el de SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A nivel mundial hay dos herramientas para todo lo que sería de ciencia de datos que son bastante populares. Dentro de esas herramientas, esas son herramientas open source, digamos, que son muy populares. Entonces lo que ha hecho Microsoft es que las ha adoptado y las ha agregado a su plataforma. Y se ha logrado una integración de ellas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si vemos estas estadísticas que nosotros tenemos aquí, que es una estadística sobre herramientas de uso en lo que sería Data Science, vemos que hay unas herramientas que sobresalen. La primera herramienta que sobresale acá es todo lo que sería el lenguaje R. No sé quiénes están familiarizados con el lenguaje R. Unos cuantos, unos sí, otros no. Para los que no conocen sobre el tema, voy a incluir, hay incluidos unos pequeños slides para que sepan de qué estamos hablando. Bien, entonces dentro de las herramientas que nosotros tenemos es, primero, todo lo que sería el lenguaje R, y después otro lenguaje que también está teniendo mucho auge es el lenguaje Python, que son dos de las herramientas más utilizadas para todo lo que sería el análisis de datos. Entonces, tenemos ese detalle. Existen otras herramientas que también son muy populares en el análisis de datos, pero tienen el detalle que esas herramientas son comerciales, propietarias, o sea, muy especializadas. Entonces, ¿por qué se han hecho muy populares el lenguaje R y el lenguaje Python? Se han hecho populares porque son de código abierto, son completamente open source. ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft en ese caso? En este caso, teniendo el producto de Microsoft SQL Server, lo que se ha hecho es extender las funcionalidades del SQL Server, que es licenciado, ¿verdad? Es un software comercial licenciado, pero se ha extendido para poder integrar lo que se programa en el código open source. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos integrarlo? Precisamente para aquellos que no conocen lo que serían las herramientas de open source, específicamente lo que sería el lenguaje R. El lenguaje R es una implementación abierta que fue creada en una universidad y está basada en todo lo que sería el lenguaje S. El lenguaje S es un lenguaje muy orientado a todo lo que sería estadística, y ese lenguaje de estadística fue utilizado precisamente muchas veces por software propietario de estadística que es bastante caro. Entonces surge hace muchos años una iniciativa de poder hacer una implementación abierta de ese lenguaje, que es conocida como el lenguaje R. Ese el lenguaje R es sumamente utilizado por personas de estadística. De hecho, ahí es donde nace. Y en la mayoría de las universidades, si ustedes llevan un curso de estadística y hacen todo un tipo de análisis de datos, la herramienta por excelencia utilizada en la mayoría de las universidades es R, precisamente porque es abierto y además que tiene algo muy interesante. Y trabaja bajo el concepto de paquetes de software estadístico.
Dentro de esos paquetes de software estadística, ven aquí dice que existen más de 5.000 paquetes. Entonces, se pueden imaginar que casi que cualquier algoritmo, cualquier diferente forma de tratamiento de datos que aparece en un libro, existe un paquete en R que lo implementa. Esa es la ventaja. ¿Y por qué ha tenido tanto auge? El auge ha tenido precisamente porque los profesores de las universidades que utilizan esto es que si ellos desarrollan un algoritmo o se encuentra un algoritmo en un libro que es muy utilizado, parte de las tareas para poder pasar el curso es implementarlo en R. Esa es por eso es que se ha vuelto tan popular. O sea, se obliga a los estudiantes a que programen en R y que hagan esa implementación. Entonces, por eso es que hay varios. Incluso, algo que pasa con las implementaciones de lenguaje R es que se puede encontrar diferentes bibliotecas que implementan el mismo algoritmo. Entonces, tienen que saber escoger qué biblioteca. Pero ahí uno, conforme se van ingresando ahí, lo van a encontrar. El lenguaje R es un lenguaje interpretado, como ustedes escriben, y cuando se va a ejecutar ese lenguaje, lo que se hace es que tiene una máquina que toma ese código y lo interpreta y lo ejecuta. Así es como funciona. Ustedes pueden utilizar el lenguaje R de una forma muy sencilla. Pueden levantar Notepad o V, cualquier editor de texto, y empiezan a digitar código. Y después existe un comando que se llama el r.exe que les permite ejecutar ese código. Igual existe una herramienta que es la herramienta de desarrollo, que es un IDE. El IDE ya les permite poder venir y desarrollar aplicaciones o código con un lenguaje gráfico, con un ambiente gráfico. Es también abierto, que es rstudio.com, ahí lo pueden descargar. Y con ese, lo primero que hacen es que instalan R, que es open source, después instalan RStudio, que es gratuito. Y una vez que ustedes lo pueden empezar a utilizar, pueden empezar a programar. Si no conocen R, les recomiendo que tienen que llevar un curso de programación de R, porque tiene sus detalles de cómo programar en ese ambiente. Como les dije anteriormente, es de código abierto, es multiplataforma, corre en Windows, corre en Linux, corre en Mac, corre en diferentes ambientes. Existe una versión que se llama el R-Core. El R-Core, como su nombre lo dice, ese es el branch principal de R. Y todas las colaboraciones y todo lo nuevo se va agregando en lo que sería el R-Core. Y el R-Core está en un gran repositorio. Entonces, aquí ustedes van a encontrar las últimas versiones de R. Después existe algo que es, ahora sí, donde entra todo lo que sería Microsoft. Microsoft entra en esta parte. Hace varios años existió una empresa que se llama Revolution Analytics. Esa empresa se especializó en generar productos de R, pero para nivel empresarial. ¿Qué significa? Yo puedo tener R acá instalado en mi máquina y puedo programar, puedo ejecutar, pero este R que está acá, que está basado en el R-Core, está pensado para que corra en un desktop. Está pensado para una persona. No está pensado para hacer código de producción en un servidor. Es por eso que surge varias empresas, dentro de ellas Revolution Analytics, que toman todo lo que sería el R-Core y lo prepara para un ambiente empresarial, ya listo para estar en un servidor. Entonces, ¿qué es lo que hace? En un ambiente ya de desarrollo, voy a tener las personas que están creando código en R, utilizan su RDesktop. Cuando ya se va a ejecutar en producción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ejecutarlo en un servidor, en un ambiente que esté preparado para servidor y que pueda escalar. Entonces es donde surge, por ejemplo, la empresa de Revolution Analytics y tiene lo que se llama un R-Server. De hecho, RStudio, como está acá, RStudio, ellos tienen el open source, que es abierto de IDE, pero también tienen el RServer Open de RStudio y tienen el RServer Studio Enterprise. Entonces, el RServer IDE de RStudio, gratuito, open source, sin ningún problema. Después tienen el RServer Open de RStudio, gratuito.
Pero la versión ya Enterprise, que ya vamos a ver qué es lo que hacen las versiones Enterprise, ellos ya sí la venden y se vende por suscripción. Entonces, para que tengan ahí todo el ambiente claro. Después tenemos aquí Revolution Analytics. Revolution Analytics, como les dije anteriormente, es otra empresa comercial que también genera un servidor de R comercial. E igual tiene un R-Server Open, que es completamente abierto y lo pueden descargar, y tiene el R-Server Enterprise. Entonces, ¿por qué es que les menciono Revolution Analytics? Microsoft hace un par de años, hace aproximadamente 3 años, compró Revolution Analytics. Hizo una adquisición de la empresa. Después de todo lo que sería la adquisición de la empresa, lo que hizo fue integrar todas las soluciones de Revolution Analytics dentro de la plataforma de SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, nosotros dentro del ambiente de Microsoft vamos a tener un IDE que nos permite poder desarrollar código en R. Ese IDE corre sobre Visual Studio. Entonces, si ustedes tienen Visual Studio, ustedes pueden instalar algo que se llama RTools for Visual Studio y les permite programar en código R. También existe un Python Tools for Visual Studio que les permite programar en Python directamente. Después, ¿qué es lo otro que tenemos dentro del ambiente de Microsoft? En Microsoft tenemos lo que sería el Microsoft R-Server. Y el Microsoft R-Server, vamos a tener el Microsoft R-Server Open y el Microsoft R-Server Enterprise. Esas son las diferencias. Y dentro de todo lo que sería la parte de integración con los productos de SQL Server, que es lo que venimos aquí a ver, aquí lo estoy poniendo todo el contexto, los productos de SQL Server tenemos que se conoce como Microsoft SQL Server R-Services. Eso es lo que nos permite hacer esa integración. Entonces, tenemos diferentes productos. ¿Cuáles son las limitaciones del código open source puro de R? Digamos que es aquí vemos, porque es que ustedes me están preguntando, si es open source, si todo está perfecto, porque es que tengo que tener una versión comercial. Porque RStudio vende el ROpen y también vende el RServer comercial. Igual, porque Microsoft tiene el Open y vende el otro que es comercial. La diferencia está principalmente en lo que sería la implementación. En la implementación pura de R, el código de R es single thread. Quiere decir, si su máquina tiene 16 cores, el código R corre en un core. Entonces tiene 15 cores que no se están utilizando. Después, otra de las diferentes opciones que tiene es datos en memoria. En la versión Core de R, si usted quiere analizar 5 GB de información, tiene que tener una máquina que tenga 5 GB de RAM más el sistema operativo. Entonces, si usted quiere analizar datos, primero todo se tiene que cargar a memoria. Entonces, si son 10 GB, una máquina con 12 GB. Si son 16 GB de información, necesita 18 GB. Si son 24 GB, pues se pueden imaginar que ahí ya tiene un pequeño problema, el Open. Entonces, si quiero analizar 24 GB de información, voy a necesitar un servidor con 32 GB, una máquina con 32 GB, y además, si tengo mi máquina, es una máquina de las normales que tiene 4 cores, solo me voy a utilizar un core. Entonces, se puede imaginar que es lento. El otro detalle que tiene es que es interpretado. Eso significa que si ustedes tienen una máquina Linux o tienen una máquina Windows, se va a utilizar una máquina y todo el código que se va a estar ejecutando ahí es, primero llega, pasa por un intérprete y después se ejecuta en la máquina. Entonces, por eso es de que existen las versiones comerciales de R. Las versiones comerciales de R, en este caso el Microsoft R-Server y el Microsoft R-Services, que está integrado con SQL Server, ¿qué es lo que hace? Primero, convierte en multithreading. Recuerden, el código R es exactamente el mismo, ¿verdad? El que programó a la persona es exactamente el mismo código. Lo que cambia es la implementación en el servidor. Entonces, ya en el servidor lo que me va a permitir es que primero, si ustedes tienen 16 cores, va a utilizar los 16 cores y va a hacer operaciones en paralelo. Después, en cuanto a lo que sería manejo de datos en memoria, en el manejo de datos en memoria cambia. Por ejemplo, si ustedes tienen una máquina con 8 GB de RAM y necesitan analizar 64 GB de datos, el Microsoft R-Server lo que hace es que levanta los datos por chunks. Entonces, tengo que procesar 64 GB,
primero lee lo que me cabe en memoria. Aplico los algoritmos, tomo ahí el resultado y después cambio. Está por buckets. Esa es la diferencia. La siguiente opción es toda la parte de clúster. En la parte de clúster ya está listo, digamos, ya en la parte de Microsoft solo dice, venga, creo un nodo, después agrego la clúster, y toda la configuración por debajo se hace. Algo que es interesante para agregarle, el Microsoft R Server corre en Windows o corre en Linux. O sea, no hay ningún, ustedes escogen la plataforma. La otra detalle que hay, que es lo que hace el R Server Enterprise, es, recuerdan que era interpretado. La versión de Microsoft de el R Server toma las bibliotecas más utilizadas de R, que son los paquetes que están basados, recuerdan, en el CRAN Repository, y lo que hace es que ha hecho implementaciones que están compiladas en código nativo. Entonces, ¿se podría imaginar cuál es la ventaja de que un código corre código nativo? Se ejecuta mucho más rápido. Puede ejecutarse hasta 20 o 24 veces más rápido, conteniendo siempre el mismo código. Entonces, esa es la diferencia que hay. Entonces, eso es lo que se incluye dentro de SQL Server. En resumen, las herramientas de Microsoft que nosotros vamos a tener son RStations for Visual Studio, que ustedes si ya son programadores en Visual Studio, no tienen que dejar su IDE para poder venir y generar sus scripts. Soporte en Power BI. Power BI es la herramienta de Microsoft para hacer dashboards, esa es la que está en boga. Ustedes pueden, si necesitan agregar código de análisis, por ejemplo, están cargando datos, y entonces esos datos necesitan hacer un cambio y aplicar inteligencia sobre esos datos, se puede escribir con código R. Si necesitan hacer limpieza de datos, lo puedo hacer con código R. Si necesitan integrar gráficos que no están disponibles en Power BI, lo puedo hacer con gráficos de R. Y después tenemos la parte aquí de los otros servidores. En este caso tenemos el Microsoft R Server. En el caso de Microsoft, toda la parte de soluciones de R están incluidas dentro de la plataforma de datos. Y la plataforma de datos de Microsoft es SQL Server. Entonces, dentro del instalador, sí señor, tenemos una pregunta. ¿Es un Enterprise o también en estándar? En Enterprise, digamos, todas las soluciones de Microsoft, todo lo que sería de R Server, está en Enterprise. Ahí lo tenemos. Sí. En cuanto a lo que sería precio, sí, eso cobra por core, todo eso ustedes pueden hacer toda una comparación de licenciamiento. Igual pasa con el RStudio Server, se cobra por suscripción, son $20,000 al año. Por eso ven la diferencia. Entonces, ¿para qué te lo digo? Si ustedes, por ejemplo, si una empresa ya compró SQL Server y es una versión de SQL Server que sea Enterprise, en ese precio que ellos ya pagaron, porque ya lo pagaron, ya tienen la capacidad de empezar a utilizar el R Server. Ven la diferencia, es aprovechar la inversión que ellos ya hicieron. Si su empresa no tiene las capacidades económicas para poder comprar eso, existe siempre el Microsoft R Open, que es el servidor que es open source y que es libre. O el RStudio tiene el RStudio Open, que también es sin licencia. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre USQL y R? Ok, el USQL, eso es un lenguaje propietario de Microsoft y está dado para todo lo que sería la parte de Data Lake. Está orientado a eso, es donde yo voy a tener diferentes fuentes de datos y quiero empezar a transformar los datos estructurados, no estructurados. Entonces, Microsoft creó un lenguaje propietario propio de Microsoft que se llama USQL. Entonces ahí puede hacer mezclas es una mezcla entre SQL con scripting, con C#, es una mezcla bastante interesante, pero es solo de Microsoft. La diferencia con R es que R es completamente abierto. Entonces, si usted tiene un código R que está corriendo en Linux, o que está corriendo en Mac, o que está corriendo en Windows, ese mismo código R lo puede transportar a incluirlo dentro de la plataforma Microsoft.
Esa es la diferencia. Si usted tiene USQL, solo funciona en Azure, ¿verdad? Y es un lenguaje propio de Microsoft. Y si hay un nuevo desarrollo, solo lo hace Microsoft. En R, si hay nuevos desarrollos, lo hace la comunidad. Pero también puedo hacer USQL para análisis de datos. Sí, por ejemplo, le digo, es cuestión de qué herramientas usted escoge. USQL o R. En tendencias de la industria. La tendencia de la industria es utilizar R o utilizar Python. Ya nadie quiere utilizar los lenguajes propietarios. Entonces aquí estoy hablando en contra de USQL. Pero es la verdad. Sí, Pero USQL lo puedo usar en la versión estándar. sí, pero digamos, esa es la diferencia, digamos. Y si ustedes tienen la parte aquí de Data Science, si alguien estudió Data Science de verdad, por eso le digo, si estudió de verdad Data Science, él aprendió a programar en R y aprendió a programar en Python. De la diferencia. Disculpe, tiene otra pregunta. Hablabas de Microsoft Server Open, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿esto con qué lo puedo utilizar? ¿Con Express, con estándar? No, es un instalador por separado. Es un instalador por separado. Es completamente separado. ¿Con qué IDE lo puedo trabajar? El Microsoft Server Open, digamos, ustedes pueden hacer el IDE si hace con RStudio. Entonces, ¿qué es el open source? Entonces, ustedes vienen, instalan RStudio y después en Microsoft instalan el ROpen. Y existe algo que se llama el RClient, que es de Microsoft, Microsoft RClient. En Microsoft RClient, lo que hace es que instala dentro de su máquina unas bibliotecas que permiten que su workstation pueda hablar con el RServer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ustedes vienen y dentro del RStudio, ustedes vienen, empiezan a escribir su código. En el RStudio ustedes pueden escoger la plataforma cual va a estar ejecutando el código. Entonces, esa plataforma puede ser R instalado local o puede ser un R en servidor. ¿Sí? Pero no puedo usar el IDE Visual para trabajar R Server Open. Sí puede utilizar Visual Studio también. Ustedes pueden instalar Visual Studio Community Edition y dentro del Community Edition pueden instalar el RTools en la MIN. Entonces ahí podrían utilizar el R corriendo dentro de Visual Studio Community Edition contra el servidor de RServer de Microsoft, contra el ROpen. Aquí solo hay que tener en cuenta que estamos hablando de contextos de ejecución. Eso sí lo tienen que considerar. Por default, el contexto de ejecución, ¿cuál va a ser? El desktop. Uno tiene que venir y decirle que el contexto de ejecución va a ser el servidor. Es eso. Disculpa, tengo una duda con la versión de los servidores open source. Si bien entonces como no es una herramienta enterprise, entonces no va a tener la ventaja pues, del manejo de memoria o de la facilidad de clusterización. ¿Cuál sería la ventaja de usar, por ejemplo, una versión de RServer open source, por ejemplo, para una máquina que uno de pronto así le meta buena memoria RAM y eso, si solo usan un núcleo? ¿Cuál es la ventaja de tener las versiones server open source? Las versiones server open source casi siempre lo utilizan para cuando usted tiene y quiere consolidar todo lo que sería la ejecución. Para eso es. O sea, que no me da la ventaja pues, de manejar los otros hilos de... No me maneja los otros hilos de ejecución, pero si yo tengo un servidor con mucha memoria, sí lo puedo utilizar. Y si utiliza la versión desktop en ese mismo servidor de mucha memoria, ¿sí había diferencia en la velocidad de ejecución? No, es la misma. Es exactamente la misma. La versión del server es que lo que me permite es conexión remota. Sí. De hecho, dentro de acá, si ustedes quieren ingresar en mi canal de YouTube, que es en YouTube, buscan por www.youtube.com/Eduardo Castro M. Ahí hay un video sobre RServer, o buscan R, ahí hay varios videos. Y dentro de eso yo hago unos demos donde estoy ejecutando un servidor de RServer Open dentro de Linux. Y dentro del servidor de RServer Open de Linux, en realidad uno instala el RStudio. Y al final yo lo que hago es que los usuarios se conectan al servidor por web, al RServer, se conectan por web, y dentro de ese web hay un puerto donde está publicado RStudio. Entonces RStudio corre en web. Entonces tengo varias personas utilizando el mismo servidor, pero no tienen nada instalado, sino que está en el servidor. Vamos, es otro ambiente.
Son ambientes que les permite a uno trabajar. Para que no lo hayan utilizado, este es el IDE de RStudio. Prácticamente aquí lo que yo vengo es que instalo, digo nuevo, empiezo a codificar, no vamos a ver en el sintaxis de R, no es parte de esta charla, pero ven que empiezo a ejecutar, tengo aquí la ejecución y aquí algunos resultados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo código, el IDE en realidad lo que hace es que toma ese código y va a invocar al R que está instalado ahí. Ese R puede ser de 32 o 64 bits. Fíjense aquí que es el output de la consola. Ese output de la consola es que el IDE llama a eso. Así es como funciona. Existen diferentes usuarios que ya están utilizando el server a nivel empresarial. Esta es la versión Enterprise. Y aquí vemos algunas opciones ya. Nos vamos a enfocar directamente solo en el de Microsoft. El Microsoft R Server, bueno, por supuesto, corre en Windows. No puede dejar de ejecutar en Windows. Hay que tener la capacidad. Pero también ustedes pueden venir y ejecutarlo, digamos, en Linux. Está con soporte para los diferentes sabores de Linux, a todas las diferentes distribuciones. Existe algo interesante que existe en la versión Enterprise de R, estamos aquí de R Server, existe una versión que se integra con Hadoop y con Teradata. Entonces, si ustedes están haciendo todo lo que sería la parte de scripting, y ese scripting y análisis de Big Data, y están haciendo sobre un servidor de Hadoop, el Hadoop por default va a ser con R interpretado. Entonces, si yo quiero con R compilado, entonces yo lo puedo hacer con el Microsoft R Server. Eso es lo que hace, extiende este Hadoop para que utilice el R Server, igual con Teradata. Existen otras plataformas donde está integrado R dentro de todo lo que sería Microsoft. Bueno, está en el Azure Marketplace, en Azure Machine Learning. Porque si ustedes quieren hacer todo lo que sería aprendizaje mecánico, el Azure está en la nube, pero el Azure viene con operadores que son propios de Microsoft, que implementan algoritmos que son abiertos. Pero si ustedes quieren incluir dentro de su desarrollo de Machine Learning, quieren incluir lenguaje R o lenguaje Python, no hay ningún problema, se puede hacer directamente acá. Otro, lo que nosotros tenemos, Azure HD Insight. Azure HD Insight, ese señor, lo que me permite es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un programa que se genera en la nube, que está en cloud, que está en Azure, y ese programa captura información y captura miles de datos por segundo. Y ustedes lo están almacenando en Azure Blob Storage o en algún storage de Azure. Después quieren ejecutar análisis sobre eso. Entonces, si ustedes quisieran y tienen miles de datos, o cientos de miles de datos, entonces ustedes dirían, ok, necesito ejecutarlo con algo parecido a Hadoop, ¿cierto? Para Big Data. O como Spark. De hecho, ahora les recomendaría eso. Vayan olvidando de Hadoop, empiecen a pensar solo en Spark. ¿Verdad? Que son soluciones de análisis para Big Data. Entonces, HD Insight lo que me permite es que ustedes pueden crear un clúster por demanda en la nube. Entonces, imagínense que tienen que analizar 200 gigas de información y aplicar ciertos algoritmos de análisis. Entonces, ustedes pueden venir, instalar un clúster temporal en HD Insight, le dicen que sea con Hadoop o con Hadoop con Spark, analizan los datos, obtienen el resultado de los datos, que lo pueden dejar en un NoSQL o un MySQL, lo que ustedes quieran, y se detiene el clúster. Entonces, y los clústeres que puedo crear son desde 4 nodos hasta 32 nodos. Y me cobran solo por la ejecución. Eso es HD Insight. Si lo quieren correr localmente, en este caso tenemos todo lo que sería SQL Server 2016 en la versión Enterprise, me permite poder incluir dentro de la instalación R Server, conocido como R Services. Aquí solo les doy un quick update, ya va a salir SQL Server 2017. SQL Server 2017, le cambiaron el nombre, ven que aquí el nombre de esta charla se llama SQL Server 2016 R Services. En 2017 se llama SQL Server Machine Learning. Le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque en SQL Server 2017 me permite ejecutar R o Python, cualquiera de los dos lenguajes que ustedes escojan, integrado dentro de la base de datos. Esa es la diferencia, por eso es que le cambiaron el nombre. Ya no podía ser R Services. Aquí tenemos algunas diferencias. Esta PPT ya está pública, la pueden descargar, si no ahora subo esta otra versión.
es en el Castro M/share. Buscan Eduardo Castro, ahí están casi todas mis presentaciones, están públicas, la pueden descargar. Vean aquí la diferencia en cuanto a lo que sería el procesamiento de lo que sería el open source contra todo lo que sería Revolution Air, recuerden que este es el de Microsoft. Vean que si estamos haciendo 12 millones de filas, tarda 60 segundos en el open source server y 0.42 segundos en el de Microsoft. ¿Ven la diferencia? Ahora comprenden la diferencia de desempeño. Esa es la diferencia, digamos. Entonces, si da la casualidad de que ustedes están en una empresa, ya esta empresa compró SQL Server Enterprise, pues empiezan a utilizarlo. Esa es la diferencia. Después aquí está todo lo que sería, vean que ya no son mayor cantidad de registros, ya el Open Source Server, vean que es en realidad sobre la misma máquina, ¿verdad? Es sobre la misma máquina, es una máquina con 16 GB de RAM y 4 cores, es una laptop. Y vean que aquí con el Open Source ya da problemas de memoria. ¿Por qué? Porque tenía que subirlo todo primero. En cambio, con Revolution sí permite, digamos que tarda 4 segundos. Aquí hay toda otra comparación en cuanto a lo que sería el rendimiento. Este es el Open Source, el servidor Open Source. Vean que aquí me permite hacerlo, pero como es solo single threaded, vean el detalle. Él va a llegar aquí, todo lo que va a estar tardando, en cuanto, aquí está la cantidad de registros, y aquí está lo que él tarda en empezar a procesarlos. Empieza muy parecido, pero conforme aumenta la cantidad de registros, el tiempo en el open source empieza a aumentar, y en un momento se cae. ¿Ya? Aquí ya me dio errores. En cambio, esta es la evolución con el de Microsoft, que me permite escalabilidad y mejor desempeño. Aquí igual tenemos otras estadísticas. Este es con el open source. Pero la anterior es por el uso de los kilos, porque le adiciona Registros. O sea, es una misma máquina también. Es la misma máquina. Es la misma máquina. Lo que pasa es, aquí, ¿cómo me afecta el desempeño? El desempeño es afectado por dos razones principales. La principal razón es single threaded contra multicore. Y además de que en el open source normal, recuerdan que algunas bibliotecas están pensadas para hacer análisis de datos serial. En el otro, paraliza. Esa es la diferencia. Y además de que paraliza, está compilado el código nativo. Entonces es mucho más sencillo. Imagínense, si ustedes programan algo que está haciendo manejo de matrices, que en realidad al final es esto, es manejo de matrices, y ese manejo de matrices es interpretado, es mucho más rápido si es compilado. Eso es lo que me afecta el desempeño. ¿Sí? Igual, ven aquí diferentes opciones, digamos, de lo que sería la parte de el uso con HD Insight y además todo lo que sería el manejo de Spark. Algo aquí, vean que esta biblioteca dice RxLogic. El RxLogic, solo para decirlo, cuando empiezan ustedes a trabajar con esto, se van a dar cuenta de que existen bibliotecas que llaman Logic, se llaman regresión lineal, está Forest, hay una serie de algoritmos que son estándar del kernel repository. Para distinguirlos, en el caso de Microsoft, en las bibliotecas de Microsoft o el servidor de Microsoft puede correr con la biblioteca normal, que sería Random Forest, por ejemplo, y eso sería con la biblioteca open source, la pura. Si quieren empezar a utilizar la biblioteca que está compilada nativamente, que es esa misma biblioteca, pero compilada nativamente, es RX Random Forest. Así es como yo lo distingo. Entonces, cuando ustedes quieren portar su código, digamos, y están utilizando el código puro de R, todo va a ser random forest, o va a ser regresión lineal, va a ser así. Si quieren empezar a utilizar las bibliotecas compiladas, van a tener que ponerle RX al inicio. Ese es el cambio que hay en el código. Entonces, por aquello que hagan pruebas ustedes ahorita y tomen un código de R y lo corren en el RServer de Microsoft, pero corre igual. ¿Por qué? Porque está corriendo exactamente el mismo código estándar. Si quieren utilizar la biblioteca ya compilada, le ponen RX al inicio. Utiliza exactamente la misma sintaxis, mismos parámetros, todo es igual.
Así es como lo distingue. Ahora sí, bien, ¿cómo vemos la integración con todo lo que sería SQL Server? Como les dije anteriormente, en SQL Server 2016, cuando ustedes están instalando SQL Server 2016, les va a aparecer dentro de la instalación común y corriente una opción más donde ustedes decían Database Engine, para aquellos que han instalado, dice Database Engine, Report Server, etc. Les va a aparecer R-Services, un checkbox más. Entonces, si ustedes cogen R-Services, lo que se va a hacer es que se instala una versión de R-Server que está integrada con SQL Server. Esa es la diferencia. Pero dentro de ese mismo instalador, también abajito aparece una opción que dice Microsoft R-Server. Standalone. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes quieren instalar el servidor de R de Microsoft, pero sin instalar SQL Server, que era la otra versión. Entonces, dentro del mismo instalador de SQL Server, está esa opción. Entonces, si quieren instalar solo el servidor, escogen Microsoft R-Server. Standalone Edition. O si quieren, instalan en la misma máquina las dos versiones. Se puede. Acá, ¿cómo es que funciona? Nosotros vamos a tener una base de datos de SQL Server. En la base de datos de SQL Server, aquí tenemos los datos relacionales, pero también existe algo que se llama Advanced Analytics Libraries. Los Advanced Analytics Libraries en SQL Server son el soporte de R, de Microsoft, del R compilado. Entonces, en la documentación van a encontrar R-Server, R-Services, y por ahí se van a encontrar los Analytics Libraries. Los Analytics Libraries son el R-Server compilado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo dentro de SQL Server? Tengo los datos relacionales, tengo los Analytics Libraries. Los Analytics Libraries se van a comunicar con la instalación de R-Services, que es un servidor de R de Microsoft que está instalado localmente. Y entonces, dentro de el Transact SQL, ven que está acá, tengo un Transact SQL, y ese Transact SQL me va a permitir poder ejecutar código R dentro de SQL Server. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Esto funciona como un script externo. El script externo lo que hace es que yo escribo Transact SQL. Si yo necesito ejecutar R, ¿dónde va a ir a ejecutar R? En el servidor R que está instalado localmente junto con la base de datos. ¿Lo ven? ¿Cómo lo hago esto? Mediante unas bibliotecas de integración que existen ya dentro de el R-Server cuando yo lo instalo y el conjunto con el SQL Server. Y aquí están los datos relacionales. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Si yo tengo un científico de datos, el científico de datos puede estar creando información con su workstation local si quiere. Y después puede cambiar y hacer switch de contexto. Para que su código corra ¿dónde? En el servidor. En este caso puede correr directamente dentro de SQL Server, utilizando los recursos del servidor del SQL Server. Aquí hay una pequeña ventaja. Si ustedes han programado en R, se van a dar cuenta que si ustedes están instalando y corriendo en el workstation, y ustedes dicen, ok, yo quiero hacer un análisis de R con los datos que están en mi base de datos, entonces, ¿cómo funciona? Normalmente va a ser desde que, aquí que claro, yo tengo aquí una biblioteca de R que me permite conectarme a SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta biblioteca de R viene, se conecta, pasa por la red, hace un Transact SQL, tiene el resultado, y todo el resultado, que es un dataset, viaja hasta el workstation. En ese workstation se levanta memoria y se empieza a procesar. Y ahí tengo los datos. ¿Dónde ven que hay un pequeño problema ahí? Cuando son muchos datos. Usualmente, cuando uno está aprendiendo R, le hacen ejemplos muy sencillitos, donde tiene 1000 filas, 2000 filas, y todo funciona a las mil maravillas. El problema es que en la vida real, para hacer este tipo de análisis, usted no ocupa 1000 filas, ocupa millones de filas, para que de verdad valga la pena el algoritmo, si no, no sirve de nada. Entonces, cuando usted está haciendo ya millones de filas, solo hacer ese traslado de información se lleva mucho tiempo. Entonces, ¿dónde es que viene aquí el R-Service? El R-Service viene de que, ok, viene el científico de datos, está programando su algoritmo, programa con pocas filas, pero ahora sí quiero probarlo de verdad. Entonces digo, cambio el contexto. Cambio el contexto y le digo, en SQL. Entonces, en ese momento ese código R empieza a ejecutar acá, y los datos, ya que aquí tengo el R-Server, existe una biblioteca especial
que permite que este R-Server vea directamente los datos del transaccional. Entonces, los datos nunca viajan a través de la red, ni siquiera cambian de contexto al R, sino que este R especial de Microsoft está viendo directamente la base de datos relacional. Entonces, directamente de las bibliotecas compiladas están viendo los datos, entonces los datos no viajan. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando yo hago, y dentro del código R, lo que hace la persona es, igual, un select, las columnas, todo el query común y corriente, a como lo haría si estuviese en el contexto local. ¿Y cómo se cambia ese contexto de que lo corra yo en mi workstation o que sea el server que corra todo el... Aquí yo digo set compute local context. En el local context, vean aquí, están todos los diferentes contextos de cómo cambiarlo para ejecutarlo directamente. Vean aquí la diferencia. Vean aquí está lo que estaba viendo de Transact SQL. De hecho, aquí está con todo lo que sería el contexto en SQL Server. ¿Ven? Entonces aquí yo le puedo cambiar el contexto de cuál va a ser mi contexto de ejecución. Voy a devolverme acá. ¿Sí? Este código se almacena de alguna manera en el servidor, como por ejemplo lo que hoy son las funciones o el procedimiento almacenado primero. Sí, para contestarle eso, Sí. de una vez, este código de R está en realidad dentro de un procedimiento almacenado. Si quiere, ahorita le muestro. Si me quedan 15 minutos. Y lo otro, pues, si es un procedimiento almacenado, pues ya se puede programar, ¿cierto? Ujú. Cualquier cosa de Sí. Sí, es un procedimiento almacenado. un poco como SPI. Sí, es un procedimiento almacenado común y corriente. Digamos, dentro de SQL Server usted puede venir y programar código R inline SQL. Y pone ahí R. Pero también puede estar dentro de un procedimiento almacenado, sin ningún problema. De hecho, les voy a mostrar, tanto que estaba mencionando esto. ¿Verdad? Acá, dentro de este servidor, bueno, ya está instalado, ¿verdad? Dentro de este servidor, vamos a mostrarles aquí una serie de scripts. Ese no. Dentro del script, bien, igual estos scripts, no se preocupen, aquí no tengo internet, pero están públicos aquí. Ahí pueden descargar todos los scripts. Ven que tengo varios. Ahí están, digamos, completamente públicos. Dentro de todo lo que sería la parte de verificar, todo lo que sería de R-Services, este pequeño Transact SQL que está acá, que igual está público, o sea, ¿qué es lo que me hace? Lo que me pregunta es, si ustedes van a tener una instalación de SQL Server, entonces van a querer saber si ya está instalado R-Services o no. Entonces, con este Transact SQL Server, lo que me está preguntando es que aquí, yo le pregunto, en el servidor, yo le pregunto si tiene los Advanced Analytics instalados. Entonces, sí, está instalado. Después me dice, sí, R-Service está instalado, sí. Después me va a preguntar, External Scripts Enable. O sea, pues, ¿qué es lo que pasa? Ustedes vienen, instalan SQL Server, instalan R-Services, va a estar instalado, pero tienen que activar los R-Services, permitir la ejecución de los R-Services. Incluso está toda una opción de contextos de seguridad, por aquellos que se están imaginando, quién puede o quién no puede ejecutar R, todo está pesado, ¿verdad? Entonces ven que ahí yo les voy a decir que tengo que estar haciendo, y después todo lo que sería el tipo de autenticación. El tipo de autenticación es, vamos a ver, vamos a ejecutar código R, pero bajo qué contexto de seguridad, bajo qué contexto de usuario se va a estar ejecutando. Entonces aquí está,
Is TCP enable, eso quiere decir es que yo puedo instalar y configurar RServices para que solo el RServices pueda ejecutar solo ahí local y sin habilitar los contextos remotos. Entonces yo podría decirle, quiero habilitar o no habilitar los contextos remotos. Esto está ya pensado, es cuestión de empezar a ver la configuración. Si por pura casualidad eso no está habilitado, aquí con esto yo vengo y habilito todo lo que serían los scripts extendidos. Otra vez, otro de los detalles que uno tiene que ver es que están habilitados los scripts y vamos a entrarle por aquí. Siempre es un detalle esto. Vamos a entrar acá. Microsoft SQL Server. Dentro de lo que sería toda la parte de Microsoft, ustedes entran en la parte de Microsoft SQL Server Configuration Manager y dentro de ese, es que tengo los otros servidores. Dentro de Microsoft van a poder hacerlo o pueden entrar acá a la parte de servicios y en la parte de servicios van a tener este señor. Este señor es un servicio que se incluye en SQL Server 2016 y dentro de la configuración, una vez que ustedes instalan el RServices, lo habilitan el RServices, tienen que asegurarse que el SQL Server Launchpad está arriba y está con inicio automático. ¿Por qué? Porque este es el que me permite hacer la ejecución de lo que sería el R. Si este señor está apagado, su código R no va a correr. Este es el que hace la integración. Recuerden que les dije, integración entre todo lo que sería el R Server y lo que sería el SQL Server. Sí, también. Sí se puede. ¿Cuántos servicios adicionales voy a dar cuando instalan Cuando instalan el RServices, lo primero que van a ver es esto, que está acá. Otro detalle que van a notar es que dentro del directorio de instalación de SQL Server van a ver un directorio adicional. C, Program Files, Microsoft SQL Server. ¿Ven este directorio? Van a ver el RServices. Y esta es una instalación de R de 64 bits. Y para los que hayan programado en R, van a reconocer esta consola. Esta es la consola de R estándar, solo que tiene una diferencia. Dice Microsoft por ahí. La diferencia de que diga Microsoft por ahí es que esta es la versión exactamente de R estándar, pero tiene las bibliotecas avanzadas instaladas. Esa es la diferencia. Sí. Pero cuando yo quiero, por ejemplo, hacer un paquete de integración y llamar un script desde un paquete, ¿también se puede hacer? Sí, se puede. Ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar acá, que es muy sencillo. Esto acá, ¿cómo es que se integra R dentro de SQL Server? Ustedes tienen Transact SQL, común y corriente, Transact SQL de toda la vida. Dentro de ese Transact SQL, ustedes le van a decir SP, Execute External Script, ¿recuerdan? External Script. Y dentro de esto, no sé si ven aquí, @language. ¿Qué dice aquí? R. ¿Qué va a ir aquí dentro de lo que sería el código del script? Lenguaje R. De ahí en adelante, ¿esto qué es? Transact SQL Server. El secreto, desde el punto de un DBA, va a ser activar los RServices,
ver que las bibliotecas estén activadas, ver que los paquetes de R estén instalados, que eso es otro detalle, y después que le den el código de R que quieren instalar, que quieren ejecutar. Si quiero ejecutar código R nativo a través de la interfaz. Ok, eso lo hago con RStudio. Pero desde SQL no se podría llamar la interfaz, o sea, enviarle comando. No. Por ejemplo, si ustedes quieren venir y ejecutar un script directamente utilizando la consola o el servicio de R integrado con SQL, aquí está el editor. Cuando ustedes lo ejecuten, va a estar acá. Ahora, si ustedes quieren, pueden venir e instalar RStudio aquí, con el detalle de la opción. Dentro del RStudio, aquí la resolución, ven acá, tengo dos opciones. Si es un servidor de desarrollo puro, y yo quiero asegurarme que mi código R esté corriendo con la instalación de R-Service de SQL Server, yo cambio aquí, desde RStudio, el servidor de R que me está atendiendo, que sería este. Si lo quiero hacer remoto, yo le digo, establezco un contexto remoto. ¿Verdad? Así lo hago directamente con R. Entonces, este código va a estar ejecutando dentro del SQL. En este caso es una instalación de lado a lado con SQL y R. Podría Sí. tener R en otro servidor. Yo puedo tener R en otro servidor instalado sin ningún problema, ¿verdad? Y lo que hago es establecer el contexto remoto, ¿verdad? Después acá, solo para mostrarles la otra parte. Bien, este es el código R. Este es otro código un poquito ya más grande. Este código lo que me hace es precisamente poder correr un código de R para hacer una predicción dentro de todo lo que sería la parte de SQL Server. Vean que aquí dice R, incluso le digo que estoy utilizando una biblioteca externa que es Time Series, cargo un dataset, ejecuto un comando de predicción y obtengo resultados. ¿Cómo obtengo los resultados? Recuerdan, R devuelve datasets. En lo que sería la sintaxis de SQL Server sería un result set. Entonces, si yo quiero capturar una salida de un script de R dentro de SQL, lo hago como un result set. Aquí lo estoy capturando. Yo también puedo hacer algo un poquito más complicado, que sería la parte de esto. Este es un código ya más grande, pero dentro de este código un poquito ya más grande, vean que lo que se está creando es un procedimiento almacenado. Es un procedimiento almacenado que lo que tiene adentro son parámetros que van a ingresar, y además dentro de esos procedimientos almacenados, vean esto, hay un transact SQL, que era lo que yo les decía. Entonces, este transact SQL está como una variable. También existe otra tabla que es un modelo. Entonces, esto ya previamente, digamos, igual en YouTube lo pueden ver más completo, pero igual existe ya un modelo entrenado de Machine Learning que está dentro de SQL Server, que fue almacenado de forma binaria dentro de SQL. Y aquí lo que estoy haciendo es leerlo. ¿Sí? El código siempre es reciente, o sea, todavía no hay IntelliSense. No hay IntelliSense, todavía no hay IntelliSense. Hay que hacerlo con el Visual Studio o con el RStudio. Sí, es así, chorreado, pegado, texto. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Este procedimiento almacenado va a ejecutar código R, lee el modelo que ya está almacenado dentro de SQL Server. ¿Ven que ahí está? Ahora dice que va a aplicar un algoritmo. Vean que el algoritmo que tiene se llama RxPredict. RxPredict le va a establecer el modelo y dice el data, que es el input que va a utilizar. ¿Cuál es?
fue el que yo tenía allá, y le digo qué es lo que quiero extraer. Voy a venir y lo ejecuto, y ese señor, por ejemplo, si nosotros venimos y ejecutamos este código, solo quiero que vean acá. No sé si ven esto que está acá, que se llama BXL server. Ese BXL server lo que me tiene es que, bueno, ya ejecutó el código. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que mi código está corriendo y está haciendo toda la comunicación? Vean que se levantaron varias instancias de este servidor. ¿Cuántas instancias se levantan? ¿Cuántos threads se levantan? Yo también lo puedo configurar. En el Management Studio, por default son 20. ¿Verdad? Pero ven de que, en resumen, la instalación y el uso de R dentro de Microsoft es bastante sencillo. ¿Dónde está lo difícil? En la persona que escribió ese lenguaje R. Ahí está el detalle, y si ustedes pueden decir del tiempo de desarrollo de una solución de estas, les podría decir que el 90% se les van a ir en escribir el lenguaje R. Y es ahí donde está, digamos, el detalle, digamos, de esos nuevos tipos de soluciones. Desde el otro punto de vista es ver que es de infraestructura bastante sencillo y de instalación. Última detalle. Si da la casualidad que el científico o la persona que programó esto utiliza una biblioteca muy especializada, esa biblioteca también se puede instalar dentro de SQL Server. Uno lo puede hacer. ¿Sí? Uno hace, no se puede compilar, porque solo las propias de Microsoft tiene una lista, son como 30 que ya están precompiladas. Pero digamos que estamos utilizando una muy especializada. Entonces yo lo que hago es un install.package dentro del RService de SQL Server.